El viaje hacia los Pirineos había durado días, marcado por caminos helados y aldeas abandonadas donde los pobladores aún murmuraban sobre sombras que descendían de las montañas. Nadie quería acercarse al templo, decían que quienes lo habían hecho nunca regresaron con el mismo rostro. Al llegar, el grupo quedó en silencio. La estructura se alzaba como un coloso vencido, medio enterrado en la roca, con columnas fracturadas que parecían huesos gigantescos. Su cúpula rota dejaba pasar una luz mortecina que apenas iluminaba los grabados del pórtico, figuras humanas encadenadas, jueces con rostros deformes y cartas arcanas sostenidas como estandartes de guerra. El aire estaba cargado de un polvo metálico que raspaba la garganta al respirar. Las aves se mantenían alejadas, y no se oía el murmullo de agua ni viento alguno. Era un silencio absoluto, tan denso que cada paso retumbaba como si la piedra misma quisiera recordar cada intrusión. Itzel sintió un estremecimiento en el pecho. Sus cartas, guardadas en la baraja de cuero, latían como un corazón ajeno, vibrando de manera irregular. Sophie, que los seguía desde la distancia, no apartaba los ojos de ella, preguntándose qué clase de vínculo estaba formándose entre Itzel y esas ruinas. Sobre el altar central, ennegrecido por fuego antiguo, una inscripción en latín apenas legible decía: Qui judicavit, ipse judicabitur, quien juzgue, será juzgado. Itzel rozó con sus dedos las letras talladas, y una corriente helada le recorrió el brazo, como si un jurado invisible hubiese registrado su presencia. Cuando se giró hacia sus compañeros, comprendió que ese no era un simple templo abandonado, era un tribunal eterno, esperando el regreso de los duelistas para reabrir sus juicios. Las antorchas encendidas en las paredes no habían sido puestas por ellos. Ya ardían cuando entraron, con una llama azulada que no emitía calor. Cada chispa parecía susurrar en lenguas muertas. En el centro del templo, un mosaico circular representaba los 22 arcanos mayores, dispuestos como engranajes de un reloj roto. Allí debían situarse para el duelo ritual, un enfrentamiento prohibido desde la Sexta Guerra, en el que las cartas no solo eran símbolos, sino portales capaces de dar carne y hueso a las visiones. Itzel respiró hondo. Su mazo temblaba en sus manos, como si intentara adelantarse a ella. Frente a ella se alzó una hechicera de la Cofradía de los Velos, con un atuendo púrpura marcado por runas, que le advirtió con voz solemne: Aquí no luchamos por puntos, sino por sentencia. El templo mismo dictará quién merece seguir con vida. Las primeras cartas fueron lanzadas al mosaico y el aire se quebró como vidrio. Un golem de piedra emergió de la carta del colgado, encadenado aún, golpeando contra las columnas del recinto. Del lado de Itzel, la carta de la sacerdotisa se abrió como un portal líquido, proyectando una aura protectora que se elevó alrededor de ella. El suelo vibraba, los mosaicos brillaban, y las paredes parecían llenarse de figuras espectrales, jueces invisibles que golpeaban con martillos de luz cada vez que una carta era activada. Itzel lanzó una segunda carta. Fue la estrella, que derramó un torrente de agua ilusoria sobre el campo, apagando parcialmente la furia del golem. Pero la hechicera rival sonrió, como si eso solo hubiese abierto la verdadera fase del ritual. De pronto, una grieta se abrió en el mosaico central, y de ella se alzó una silueta sin cabeza, portando una corona oxidada y una espada mellada. El rey decapitado. El espectro no había sido invocado por ninguna de las dos, sino por el templo mismo. Su voz,
grave como campanas ahogadas, resonó. Uno de ustedes está cerca del juicio final, y el veredicto no será indulgente. Las antorchas se apagaron al unísono. El duelo había dejado de ser un juego, era un juicio ancestral que ni Itzel ni su oponente podían controlar. El aire se volvió sólido, como si estuvieran sumergidas bajo un océano oscuro. Las cartas en las manos de ambas hechiceras ardían, incapaces de obedecerles. El rey decapitado, con su corona torcida y su espada corroída, avanzó un paso hacia el círculo del mosaico. Su voz se arrastró por el templo, atravesando piedra y carne por igual. El juicio no mide fuerza, sino destino. Aquella que arrastre la sombra, quedará marcada. La rival marroquí intentó recuperar el control, levantando la carta del sol para contraatacar con un haz incandescente. Pero la luz no tocó al espectro, se quebró en fragmentos, como vidrio que caía en cámara lenta. El rey extendió su espada hacia ella, y en ese instante, la hechicera gritó, su cuerpo fue empujado fuera del círculo, y el mosaico la rechazó como si nunca hubiera tenido derecho a estar allí. Itzel permaneció sola frente al espectro. Su pulso temblaba. El mazo negro de su madre vibró dentro de su bolso, como queriendo salir. De pronto, sin que lo decidiera, dos cartas volaron desde su mazo y se colocaron frente a ella. El juicio y la muerte. Ambas invertidas. El espectro inclinó su espada, y el templo entero se sacudió. Los jueces invisibles golpearon con martillos de luz tan fuerte que las paredes comenzaron a resquebrajarse. El mosaico brillaba como un sol moribundo. Hija de un pacto roto, pronto cargarás la balanza del mundo. La voz del rey no era solo sonido, sino una marca que se imprimió en su piel, un símbolo ardiente en su brazo izquierdo, parecido a una runa prehispánica deformada. Itzel cayó de rodillas, mareada, sintiendo que su espíritu era arrancado de su cuerpo. Pero en el último segundo, la carta de la estrella, la misma que había jugado antes, brilló y la envolvió con su agua protectora, impidiendo que la marca se expandiera más allá de su brazo. El rey decapitado retrocedió un paso y alzó la espada hacia el techo. El juicio se aproxima. Ningún velo podrá detenerlo. Luego, se desvaneció en una lluvia de ceniza negra. El templo crujió como si fuese a derrumbarse. Itzel apenas tuvo fuerzas para recuperar sus cartas y salir corriendo hacia la salida, con la sensación de que cada paso la acercaba más a un destino que nunca pidió. La noche había caído sobre los Pirineos, envolviendo las ruinas en un frío sepulcral. Itzel descansaba en la litera de la residencia temporal, aún con el brazo ardiendo bajo la runa dejada por el rey decapitado. La había vendado, pero la marca brillaba a través de la tela, latiendo como si fuera un segundo corazón. Intentaba dormir, pero la misma visión la asaltaba una y otra vez, un círculo de 22 tronos de piedra vacíos, rodeados de cadenas cósmicas que crujían, a punto de romperse. De pronto, algo crujió dentro de su bolso. El mazo negro de su madre vibraba solo. Una carta se deslizó fuera, arrastrándose por la madera del suelo hasta detenerse frente a su cama. Era el juicio, pero no el mismo que había jugado antes, esta vez estaba cubierto de sellos rojos que parecían respirarle encima. Un susurro se filtró en su oído, aunque no había nadie en la habitación. 22 claves, selladas desde la guerra del tarot. Cada una guarda un demonio. Cada una espera su portador. Itzel se incorporó, el sudor frío empapando su frente. La marca en su brazo respondió con un destello,
como si confirmara esas palabras. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, un consejo secreto se reunía en una cámara subterránea. Figuras encapuchadas se inclinaban sobre una mesa de obsidiana, en la que reposaban 22 huecos preparados para cartas. Una voz grave rompió el silencio. El rey decapitado ha hablado. La heredera ha sido marcada. Es hora de quebrar los sellos. ¿Y si no está preparada?, preguntó otra voz. No importa. El juicio final no espera. Las antorchas de la cámara se apagaron al unísono, dejando solo la visión de los huecos vacíos, esperando ser llenados.